Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, pues como podemos ver, este es nuestro circuito eléctrico que está conformado por fuentes y resistencias. Tenemos las salidas de nuestro circuito, que son A, B. Entonces, este circuito lo vamos a resolver con circuito equivalente de Thevenin y de Norton, que es lo que queremos saber al final, los circuitos equivalentes. Entonces vamos a comenzar, vamos a redibujar nuestro circuito aplicando pues la corriente en corto. Bueno, pues aquí tenemos pues nuestro circuito. Tenemos nuestro circuito, pues aquí nuestro circuito que ya está en corto, corriente en corto. Pues sabemos que por aquí va a pasar la corriente que está en corto también. Entonces aquí pues no podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, porque tenemos tres caminos cerrados. Entonces pues vamos a utilizar otro procedimiento para poder aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces pues lo que vamos a hacer, vamos a transformar esta parte del circuito, esta parte de nuestro circuito la vamos a transformar. Tenemos una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia de 8 ohms. Entonces vamos a transformarla por una fuente de voltaje y la resistencia en serie. Entonces vamos a redibujar y vamos a multiplicar voltaje por resistencia, que nos va a dar 32, que ese sería nuestro voltaje de nuestra nueva fuente. Entonces vamos a redibujar para poder aplicar la ley del Kirchhoff de voltaje en nuestro nuevo circuito. Bueno, aquí redibujamos de nuevo nuestro circuito, pero ahora ya con la diferencia de que pues tenemos dos caminos cerrados. Tenemos nuestro voltaje de 32 volts y pues tenemos la resistencia que está aquí en serie, ¿no? Que es lo que transformamos, que aquí estaba en paralelo y ahora está en serie, y son dos caminos cerrados, lo cual podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, pero para eso pues hay que saber vamos a suponer las direcciones de las corrientes. Entonces tenemos que nuestro corto, la corriente en corto, entonces tiene que irse para este lado, nuestra corriente de corto. Entonces vamos a suponer que va hacia esta dirección, nuestros nodos. Entonces sería corriente en corto menos 5, sería menos 5, porque pues la dirección en la que está. Entonces tenemos que por aquí, por estas dos resistencias, corte de corriente menos 5, ¿no? Entonces entra este nodo y sale la corriente en corto. Entonces ya vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a aplicar en esta dirección. Entonces
Vamos a empezar. Entonces tenemos menos 32 volts. Sí. Menos 32 volts más 8 por corriente en corto. Menos 5 más 3 corriente en corto. Menos 5. Entonces, pues como estas pues están en paralelo, pues las vamos a agregar también. Entonces sería más 5 corriente en corto, que es igual a 0. Recordemos que la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a empezar. Entonces sería menos 32 más 11 sería menos 55. 5 corriente corto es igual a 0. Entonces sería menos 87 más 16 y c igual a 0. Entonces tenemos 16 y c igual a 87. Entonces corriente en corto sería igual a 87 16avos de ampere, que esto sería igual a 5.4375 ampere. Entonces tenemos que nuestra corriente en corto es igual a 5.4375 amperes. Entonces ya tenemos nuestra corriente en corto, que son 5.4375 amperes. Esto lo resolvimos con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, pues todo este procedimiento pues lo hicimos con Norton. Entonces ahora nos faltaría Thevenin. Entonces vamos a redibujar el circuito para realizarlo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro circuito, que pues lo vamos a hacer ahora de Thevenin, que queremos saber pues el voltaje de Thevenin en la salida de nuestro circuito, que es AB, A menos. Entonces para ello pues vamos a pues tenemos unos datos, ¿no?, con los que nos podemos apoyar para saber las corrientes de este circuito y así poder aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tenemos que pues en este caso, bueno, de este nodo a este nodo y de este nodo a este nodo, pues no circula ninguna corriente, ¿no? Nomás es de este nodo a este nodo y hacia acá. Entonces tengo 5 amperes que pasan de este nodo, entonces van a esta dirección. Tengo 5 amperes. Entonces tengo otro dato que son 4 amperes, que suben y van hacia esta dirección. Son 4 amperes. Entonces llega a este nodo. Entonces tenemos que de este nodo a este nodo también entran 5 amperes. Entonces, que va a ir hacia abajo, hacia esta dirección. Entonces esto quiere decir que pues de este nodo entran estos dos valores. Entonces 5 más 4 son 9 amperes los que entran en este nodo hacia abajo. Entonces son 9 amperes. Entonces, pues ya teniendo
pues nuestros valores, pues la corriente y la resistencia. Entonces pues vamos a multiplicarlas. Resistencia por corriente, que nos daría el voltaje. Entonces tenemos que 5 amperes por 3 de resistencia, 3 ohms, serían 15 volts. Entonces sería de menos a más, son 15 volts. Entonces de este lado pues también tenemos, ¿no?, la corriente y la resistencia. Entonces sería 8 ohms de resistencia por 9 amperes, que serían 72 volts. Entonces esta sería nuestra corriente, 72 volts. Entonces tenemos 2 voltajes de 3. Entonces pues ya podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces sería en esta dirección. Entonces para poder saber el voltaje de Thevenin, entonces sería menos 72 menos 15 más pues el voltaje de Thevenin que queremos saber, igual a 0. Entonces tenemos que nuestro voltaje de Thevenin es igual a 87 volts. Entonces este sería nuestro voltaje de Thevenin. Pues ya teniendo pues el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, pues podemos sacar la resistencia de Thevenin. Entonces resistencia de Thevenin es igual a voltaje Thevenin entre la corriente en corto, que es igual pues a 87 volts que tenemos, entre 87 sobre 16, ¿no? Entonces sería 87 volts, 87 entre 16 sobre 16 amperes, que esto sería igual a 16 ohms. Entonces nuestra resistencia de Thevenin sería 16 ohms. Pues entonces ya teniendo nuestros valores de resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin y la corriente en corto, pues vamos a dibujar el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Entonces tenemos nuestro circuito equivalente de Norton, 87,16 de ampere, con una resistencia en paralelo de 16 ohms. Tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, una fuente de voltaje 87 volts, pues con la resistencia pues, de Thevenin, la resistencia en serie. Entonces aquí terminaríamos con nuestro circuito.